Bueno, en estos sectores se ve de verdad, pues hay un poco de miseria, digámoslo así. Entonces los niños como que no tienen esos espacios y lo que yo busco es crear estos espacios de biblioteca para que los niños tengan un sitio cercano a donde ir a hacer sus tareas y fuera de eso poder aprovechar el tiempo libre y también comenzar a hacerles un trabajo preventivo a toda la niñez. Mi nombre es José Alberto Gutiérrez, soy el señor de los libros. Cuando llegó a una empresa, nunca imaginé, fue una sorpresa muy grande para mí llegar a encontrarme los libros en la basura. Entonces, eso hacía de hecho que mi trabajo fuera mucho más interesante, madrugaba más, estaba mucho más pendiente porque todos los días iba a traer una maleta de libros. En principio me pregunté que hacía falta una biblioteca en nuestro barrio y ahí fue donde dije, quiero hacer una biblioteca en nuestro barrio y sabía que los libros eran interesantes y les podíamos dar buen uso y fuera de eso íbamos a hacer un trabajo muy bonito con la comunidad y con los niños. Estos son esos de armar, son unos rompecabezas. Está interesante. Sí. Este es un librito bueno también infantil. ¿Es al revés? Este es del cuerpo. El principal problema es que los niños, uno, no tienen como un espacio donde hacer las tareas y los papás no están en condiciones, las personas que están muy cerca no tienen una idea porque también son gente que no, ignorante, digámoslo así. Y lo otro es el problema de la drogadicción, de los embarazos, de la pérdida del tiempo libre. Entonces, lo que queremos es crear estos espacios para que los niños puedan ver de pronto, no solo leer, sino también ver cine y escuchar música, enseñar que los niños escuchen músicas y poderles enseñar muchas cosas artísticas. Aquí está Ana Karenina de León Tolstoy. Bueno, yo creo que me inspiró esto fue que mi mamá cuando yo era muy pequeño, ella nos leía todas las noches. Y por parte de mi papá, yo me recuerdo que él me contó La Vorágine y me contó La María. Entonces, una vez yo me preguntaba por qué lo de la Odisea, porque escuchaba mucho sobre la Odisea, pero no sabía qué era. Y un día le pregunté a un amigo sobre la Odisea y desde ese momento, desde la edad de los 13 años la leí. Y yo creo que desde que leí la Odisea de Homero me convertí yo en un odiseo. No he llegado a Ítaca hasta el día que yo crea que podamos llegar con bibliotecas y libros por todo mi país. Y antiguos. Entonces también queremos como darles vida. Este libro es libre, pasa lo que nunca tenga dueño. Que son imposibles de hacer. Pues realmente ha sido muy fascinante estar acá, pues porque a pesar de que vengo a hacer mis tareas,
vengo a divertirme con varios amigos y no, pues se hacen realmente varias actividades que sí lo hacen divertir a uno y no para no estar en la casa haciendo oficio. Digamos, a los jóvenes de mi edad los ayudan a hacer las horas sociales, que es muy difícil encontrar dónde hacerlas. Pues para mí son realmente importantes, pues porque, o sea, a pesar de que traen una riqueza de palabras que sí, o sea, como que uno va experimentando así esas cosas, le enseñan a ver la vida a uno de diferente manera. Bueno, uno a veces anda sin rumbo en el mundo cuando no conoce un libro, pero después de que uno conoce un libro que lee y que comienza a entrar en el mundo de la lectura, no solamente conoce el mundo, sino que además aprende uno que uno tiene una manera de cómo ayudar a los demás. Y por lo menos en el caso mío descubrí que este era mi proyecto de vida. Esto es lo que yo vine a hacer a este mundo, entonces esto me hace muy feliz. Jose has been growing his library and has received a donation from Nissan so he can take his books to indigenous communities in Colombia. If you'd like to donate books to his library, go to our website, cgtn.com, and you can find out how to get involved. We'd love to have your input, so if you know someone who's helping change the world, drop us a line at an@cgtnamerica.com or tweet us at cgtnamerica and tell us about a game changer you'd like to see on the show. America's Now